Muy bien, abran su Biblia por favor, el Evangelio según Mateo en el capítulo 21. Mateo capítulo 21, por favor abran su Biblia, su dispositivo, su tablet, lo que sea que traen para estudiar las Escrituras en Mateo capítulo 21. Y mientras ustedes abren su Biblia, vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque una vez más nos has reunido en este lugar. Una vez más hemos podido unir nuestras voces para cantar alabanzas y cantos de adoración a tu nombre, Señor. Gracias porque nos das esa oportunidad de reunirnos, Señor, cada domingo, cada martes como iglesia y hacer estas actividades. Y te damos gracias, Señor, porque esto pone un canto en nuestro corazón para seguir a través de la semana adorándote y alabándote por lo grande que eres. Así es que Dios, nos ponemos en tus manos a esta hora y pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad a través de la palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues estamos en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y aquí vamos a empezar a ver en los próximos, todo el capítulo 21 y parte del capítulo 22. Vamos a empezar a ver al Señor Jesucristo usando una vez más parábolas para enseñar. En esta ocasión se va a dirigir directamente a los ancianos, a los sacerdotes, a todos los que de alguna manera están en un puesto de autoridad en el pueblo de Israel o sobre el pueblo de Israel. Y es importante aquí, es importante porque todo lo que el Señor le estaba enseñando al pueblo hasta ahorita era para que el pueblo pudiera volverse a Él, para que el pueblo lo pudiera reconocer como Mesías, como Señor, su Salvador. Y hasta ahorita vemos que los principales del pueblo judío han estado en su contra, sí han estado en su contra. Y como hemos estado viendo las últimas 3 semanas, Jesús aquí en lo que estamos estudiando ya llegó a Jerusalén. Llegó a Jerusalén para pasar su última semana, o sea, la semana de la pasión antes de su crucifixión. ¿Sí? Y los ancianos y los sacerdotes de Israel lo están examinando. Le están haciendo preguntas con el propósito de encontrar alguna razón para apresarlo y para matarlo, porque todo lo que decía de alguna manera los ofendía, todo lo que decía de alguna manera les hacía darse cuenta de que no estaban ni eran quienes decían ser, ni estaban en donde creían que estaban hablando de su situación espiritual. Entonces andaban buscando, estaban examinando, estaban haciéndole preguntas para encontrar algo, alguna razón por la cual apresarlo y matarlo. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada vimos la primera pregunta que le hicieron en el versículo 23. Le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Esa fue la primera pregunta que le hicieron. Querían saber por qué hablaba como hablaba, quién le había dado la autoridad para hablar como hablaba, quién le había dado la autoridad para hacer los milagros que estaba haciendo. ¿Sí? Querían saber por qué. ¿Quién eres o quién te dio la autoridad para venir y cambiar las cosas de como nosotros las hemos hecho siempre? Porque eso fue precisamente lo que Jesús hizo. En el versículo 24 Jesús les responde, yo también les haré una pregunta, si me la contestan también yo les diré con qué autoridad hago esto. En otras palabras, ahora está Él no solamente recibiendo, no solamente tratando de contestar, sino que está también retándolos a ellos a que piensen en lo que está pasando, en lo que está haciendo, para que ellos también puedan de alguna manera determinar por sí mismos, por las respuestas que Él les da, que Él tiene la autoridad de hacer lo que está haciendo porque Él es el Mesías. En el versículo 25 les hace la pregunta, les dice el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? La pregunta era muy sencilla, ¿no es cierto? Como los líderes espirituales de Israel deberían saber cuál de los dos era. Sí, pero no era que no supieran, sino que tenían miedo de dar la respuesta correcta, o tenían miedo de dar cualquier respuesta, porque en cualquiera de las dos respuestas que pudieran dar iban a perder algo. Noten la respuesta noten lo que ellos hacen. Ellos discutían entre sí y decían, si decimos que era del cielo, Él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente porque todos consideran que Juan era un profeta. El versículo 27 dice, por lo tanto respondieron a Jesús, no lo sabemos. Es mejor no saber bajo qué autoridad o quién le dio la autoridad a Jesús de hacer lo que estaba haciendo que contestar. ¿Sí?
no importa las consecuencias de contestar a la pregunta que se les estaba haciendo, de todas maneras iban a ser iluminados por la respuesta que el Señor Jesucristo les diera, ¿no es cierto? Pero prefieren quedarse en su ignorancia a contestar de una manera o de otra. Y eso es algo que a mí me causa asombro, ver cuánta gente prefiere quedarse en su ignorancia en lugar de hacer preguntas. En lugar de hacer preguntas acerca de quién es Jesucristo, en lugar de hacer preguntas de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, en lugar de hacer preguntas de cómo puede alguien salvarse, cómo puede alguien llegar a fe salvífica que le pueda abrir las puertas del cielo, prefieren quedarse en su ignorancia y no saber, cuando la ignorancia los va a llevar a una condenación eterna. Yo prefiero saber, yo prefiero que alguien me avise que a 2 millas, que por el camino en el que voy a 2 millas está un voladero, ¿sí? A no preguntar, a no detenerme y tratar de ver qué está más adelante, porque se mira medio tenebrosa la cosa aquí por donde voy, ¿sí? Entonces mucha gente prefiere arriesgarse e irse al precipicio que hacer preguntas o recibir instrucción. Creo que los fariseos, los sacerdotes, los principales del pueblo de Israel, los ancianos, así estaban. Entonces les dijo, ok, versículo 27 de nuevo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago esto. A ellos no les dijo en esta ocasión, aunque se los va a decir más adelante en Mateo, pero a ellos no les dijo en esta ocasión de dónde venía su autoridad. Pero a nosotros Jesús sí nos dice de dónde tiene la autoridad que usa para hacer todo lo que hace. Noten en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, comenzando con el versículo 26, el Evangelio según San Juan 5, comenzando con el versículo 26, dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio, ¿qué le dio? Autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, entonces nosotros sabemos por lo que dice la Biblia que la autoridad de Jesús viene ¿de dónde? Viene del Padre. Y porque nosotros sabemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que la autoridad de Jesús viene del Padre, confiamos en Él porque la máxima autoridad del universo está ahí para respaldarlo. Amén. Y si la máxima autoridad del universo está ahí para respaldarlo, entonces nosotros haríamos bien en escuchar su voz, escuchar lo que dice, buscar aprender, prestar atención a sus advertencias, etcétera, 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 porque Él está apoyado por la máxima autoridad del universo. Amén. Entonces, noten que a continuación aquí, Jesús les va a decir a este grupo de personas 3 parábolas. El resto del grupo las va a escuchar, pero están designadas para que ellos, ¿sí? el concilio o los ancianos, los sacerdotes, etcétera, etcétera, las escuchen. Están dirigidas directamente a ellos y les va a hablar de estas 3 parábolas, que básicamente es la forma en la que Jesús va a estar respondiendo a la hostilidad que las autoridades judías mostraban hacia Él. Ahora, quiero que entiendan algo. A menudo les echamos a los fariseos y a los ancianos de Israel y a los sacerdotes, a menudo los criticamos mucho, ¿no es cierto? Nos gusta criticarlos por religiosos, nos gusta criticarlos porque atacaron al Señor Jesucristo, nos gusta criticarlos porque eran muy santurrones, es más, nos da gusto cuando oímos que el Señor Jesucristo los critica y los regaña. Y a veces nosotros como pastores le agregamos a esa crítica y a ese regaño porque tiene que haber un malo de la película, ¿no es cierto? Tiene que haber un malo en la película. Pero ¿saben qué? Jesucristo no odiaba a los fariseos. Jesucristo no odiaba a los ancianos. Jesucristo no odiaba a los sacerdotes. Y no les dice estas parábolas para hacerlos verse mal delante del pueblo, sino que se las dice para que se dieran cuenta de la posición espiritual tan precaria, tan peligrosa en la que se encontraban. Y creo que al poner esto en las Escrituras es para que nosotros también, como personas que creemos en Dios, nos demos cuenta de la situación en la que estamos, en la posición en la que estamos, y hagamos cambios si necesita haber cambios.
Lo que el Señor quería aquí era que ellos entendieran que estaban siendo llamados al arrepentimiento, y el arrepentimiento es muy importante. Cada una de las parábolas que vamos a estar viendo hablan de un grupo de gente que tiene una posición privilegiada. Pero por cómo se comportaban, por sus actitudes, porque despreciaban a la gente a la que Jesús había venido a salvar, como vamos a ver más adelante, Jesús les advierte que pueden ser reemplazados. ¿Sí? Y debemos prestar atención a esto para que nosotros no nos vayamos a poner en la misma situación que ellos. Vamos a encontrar aquí también que el común denominador entre las tres de estas parábolas es la pregunta que básicamente se hace, que es: ¿quién es parte del verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo podemos saber que en realidad somos parte del pueblo de Dios? ¿Sí? Ahora, podemos ser muy religiosos y podemos ser muy bíblicos y decir, pues yo soy, porque hablábamos de esto el jueves en nuestro grupo de lectura, ¿verdad? Porque nos gusta ese versículo que dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y todo el mundo dice amén a eso, ¿verdad? Pero no porque no haya condenación, no quiere decir que no hay grupo de lectura. ¿Qué? Corrección, convicción y corrección. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero sí hay convicción y corrección. Si no estamos sintiendo convicción, y todos debemos de estar sintiendo convicción de una manera o de otra porque no somos perfectos, ¿sí? Entonces debemos de examinarnos, así como el Señor Jesucristo va a llamar a estas personas a examinarse. Si no estamos siendo corregidos por Dios cuando hacemos algo que no debemos hacer, cuando practicamos algo que no debemos practicar, cuando vemos o escuchamos algo que no debemos ver o escuchar, si no estamos siendo corregidos por Dios, entonces también debemos de preguntarnos: ¿soy en realidad parte del reino de los cielos, parte del reino de Dios o no? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Los padres que están aquí saben que porque aman a sus hijos y no quieren que tengan que pasar por situaciones difíciles, los corrigen, tratan de darles dirección, tratan de ayudarles a que entiendan, ¿verdad?, las cosas que pueden suceder si no prestan atención. Así es Dios también, y por eso nos reunimos aquí, para ver todas estas cosas y ver si estamos en la situación de estos líderes religiosos o no. Los líderes judíos pensaban que por el hecho de ser ancianos, por el hecho de ser sacerdotes, por el hecho de ser escribas o fariseos, eran mejores y o más aceptables a Dios que los publicanos y las rameras y todos los otros pecadores que andaban por ahí por todo Israel. Ellos caminaban con la nariz en alto, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquel publicano que estaba en el templo que decía: gracias Señor, porque no soy como los otros hombres, ¿verdad? No soy como ellos. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Y de alguna manera sentía que tenía una posición favorecida delante del Señor. El publicano que estaba ahí, ¿qué estaba haciendo? Se daba golpes de pecho y estaba bien arrepentido de lo que había hecho. Ten misericordia de mí, un pecador, decía el publicano. Y luego les hace la pregunta el Señor a sus discípulos: ¿quién de los dos creen que se fue justificado a su casa? ¿El religioso? No, el publicano, el que había reconocido estaba viendo su pecado por lo que era y estaba completamente arrepentido de él, y estaba con pasión, no compasión, con pasión pidiendo perdón. Espero que todos en algún momento hayamos experimentado eso, que hayamos pedido perdón con pasión, que hayamos llegado a ese punto en el cual sabemos que necesitamos el perdón de Dios y apasionadamente lo buscamos. Sí, no nada más, sí, sé que hice mal, me arrepiento. No, sino verdaderamente, apasionadamente buscamos el perdón de Dios. Entonces estos líderes judíos pensaban que por toda su religiosidad de alguna manera eran mejor y más aceptables a Dios que los publicanos, las rameras y los demás pecadores. Pero el Señor les va a dar una lección muy importante aquí.
El Señor les va a enseñar que no son los títulos religiosos ni las falsas apariencias de piedad lo que hace a la persona aceptable a Dios. Si no son los títulos religiosos ni las falsas apariencias de piedad lo que hace a la persona aceptable a Dios. Porque hay mucha gente que cree que porque tiene la apariencia de piedad, mucha gente cree que porque tiene la apariencia de una persona moral, mucha gente cree que porque tiene la apariencia de una persona entregada al Señor, ya la hice. Pero el Señor va más allá todavía. Y nos llama de nuevo a todos a que nos examinemos, no para juzgarnos ni para condenarnos, sino para que no nos vayamos a encontrar un día en la situación en la que estas personas se encontraron. Entonces el Señor les va a enseñar que para ser aceptables a Dios, primero se tiene que creérsele a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer lo que su palabra dice. No creer en Dios, se los he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo hasta el día en que me miren en el cajón siendo bajado en el pozo. Si todavía puedo, les voy a poner una aquí. Hay que creerle a Dios y no solamente creer en Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que crees en Dios, haces bien. ¿Por qué? Porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces no es creer en Dios, es creerle a Dios. Entonces para ser aceptables delante de Dios tenemos que creerle. Tenemos que leer, oír su palabra y creerla. Que eso es lo que dice y la tomo así como viene, porque eso es la palabra de Dios. Entonces si oímos su palabra y si la creemos, entonces tenemos una parte muy importante de esta ecuación, es que oímos la palabra, la leemos, la creemos. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacerla. Porque podemos decir que la creemos, podemos recibirla como tal, ¿sí? Pero si no la ponemos por obra, ¿de qué nos sirve? ¿Sí? Debemos ser hacedores de la palabra y no oidores nada más. Ahorita todos los que estamos aquí estamos siendo oidores, amén. Bueno, espero que todos los que estamos aquí estemos siendo oidores, ¿sí? Pero luego hay un paso más que se tiene que dar cuando salgamos de aquí, que es que hacerla, tenemos que hacernos hacedores también. Y no simplemente salir y olvidarnos de todo lo que estamos oyendo, porque entonces nos volvemos como aquel hombre que Santiago dice se vio en el espejo, pero cuando se retiró se olvidó de su apariencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a ver la parábola de los dos hijos. Es la primera parábola que el Señor va a presentar aquí. Y quiero que debemos de poner atención a todo lo que está pasando en la parábola, porque se lee muy rápido, pero hay muchas cosas aquí que tenemos que examinar. Versículo 28 dice, Jesús les preguntó, les está preguntando, acuérdense a quiénes les está preguntando. Sí, les está preguntando a los ancianos, les está preguntando a los sacerdotes, les está preguntando a todos los que están ahí de los líderes religiosos judíos. Y los discípulos están beneficiándose de lo que Él está platicando directamente con ellos. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. En el versículo 29 dice, el primero respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Versículo 30, luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí, Señor, ya voy. Pero no fue. Entonces tenemos 2 hijos aquí, 2 hijos del mismo padre, obviamente eran parte de la misma familia, los 2 debían obediencia y tenían la obligación de servir en la viña de su padre. Sí, más adelante vamos a ver que esto que estamos viendo aquí, de que son de la misma familia, es una parte muy importante de esta parábola. Noten que el llamado se hace a cada uno de los 2 hijos por separado, ¿sí? Habló con el primero, ve a mi viña y trabaja, le contesta el primero lo que le contestó, y luego va con el segundo y le pide que también vaya a su viña a trabajar. Entonces, el llamado se hace a cada uno por separado, pero el llamado es el mismo. ¿Se dan cuenta de eso? El llamado se hace a cada uno por separado, pero el llamado es el mismo. Y yo creo, yo no sé a ustedes, pero yo creo que se esperaría que los 2 hijos quisieran ir a trabajar a la viña de su padre. Era de alguna manera para su propio beneficio.
¿sí? Y el padre, que merece el respeto de sus hijos, estaba dando una orden y ellos estaban obligados, ¿sí? Como personas que estaban queriendo seguir la ley del Señor, a honrar a su padre y a honrar los deseos de su padre. Pero vemos cuando menos al principio, al simplemente leer esta parábola, que ninguno de los dos estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Se fijan que ninguno de los dos estuvo dispuesto a hacerlo? Los dos básicamente dijeron, no voy, no voy. Uno con su boca, el otro con su actitud. Pero los dos decidieron al principio que no iban a ir. El primero simplemente le dice al padre que no va a ir. Pero después de considerarlo un poco, se arrepiente de su primera actitud hacia lo que el padre le estaba pidiendo y termina cumpliendo con los deseos del padre. ¿Sí? Entonces, el primero le dice, no, tengo planes ya. Ya hice planes con mis amigos y vamos a salir, vamos a ir a dar la vuelta, vamos a ir a ver el juego de fútbol, qué sé yo. El caso es que le dijo que no. Sí, pero después lo consideró un poco y se arrepiente de su primera actitud hacia lo que el padre estaba pidiendo, y luego ¿qué hace? Termina cumpliendo con los deseos de su padre. ¿Se fijan? Quizás consideró todo lo que su padre había hecho por él durante su vida y que quizás debía honrarlo con su obediencia y servicio por todo lo que el padre había hecho por él desde su niñez, a través de su adolescencia, etc. El padre se esforzó por darle todo lo que necesitaba, sino bien todo lo que quería, y quizás consideró esto y pensó, qué bárbaro, qué malagradecido soy. ¿Saben qué? Sí voy a ir a trabajar a la viña de mi padre. Ahora noten que no se devolvió al padre y le dijo, jefe, ¿sabes qué? La pensé y I'm sorry, pero sí voy a ir. ¿Qué hizo el hijo? Se fue. Sintió la convicción, meditó en lo que estaba haciendo y la respuesta fue ir inmediatamente a hacer lo que le dijo el padre. ¿Sí? Ir inmediatamente. ¿Saben qué? Esto creo yo que es una enseñanza muy, muy buena para nosotros, porque a menudo el padre nos puede pedir que hagamos algo y de repente decimos no, pero luego lo consideramos, luego pensamos en ello, consideramos lo que se nos está pidiendo y todo lo que el padre ha hecho por nosotros, y hay un arrepentimiento hay una convicción que trae un arrepentimiento que nos lleva a decir, ok, tengo que hacerlo por lo que el padre ha hecho conmigo. Entonces el hijo se arrepiente de no haber querido ir a la viña del papá y se va a trabajar. Quiero hacer algo muy importante aquí. Quiero que vean algo muy importante aquí, porque lo que este hijo hizo ilustra perfectamente lo que es el verdadero arrepentimiento. Es una ilustración perfecta de lo que es el verdadero arrepentimiento. Porque a menudo nosotros pensamos que arrepentirnos es sentirnos mal por lo que hicimos, ¿no es cierto? Y que me siento bien gacho por lo que hice y no nunca debía hacer, etcétera, etcétera. Eso no es arrepentimiento, eso es sentirse mal por algo que uno hizo. ¿Sí? El verdadero arrepentimiento se parece a lo que hizo este muchacho. Si el hijo no solo se arrepintió, ¿sí?, de la decisión que había tomado, sino que hizo lo contrario a lo que había decidido hacer. ¿Se fijan eso? Dijo, no voy. Sintió convicción y dijo, sí voy. ¿Y qué hizo? Fue. ¿Sí? Hizo completamente lo contrario a lo que había decidido hacer. Y en eso precisamente es en lo que consiste el verdadero arrepentimiento. Hacer lo contrario a lo que se estaba haciendo o pensando hacer. Hacer totalmente lo contrario a lo que se estaba haciendo, lo que se estaba pensando hacer. De nuevo, noten que no fue a decirle a su papá, ok, sí voy a ir, pues. ¿Qué dice? Dice que se arrepintió y fue. El verdadero arrepentimiento por lo que se ha hecho se muestra no con palabras, sino con acciones. Pero acciones contrarias a la falta que se cometió. Acciones contrarias al pecado que se cometió. ¿Sí? Y se hace lo contrario, cueste
lo que cueste. Ese es el verdadero arrepentimiento. Que nos damos cuenta de lo feo que es el pecado por el cual Jesucristo tuvo que pagar en la cruz. Nos damos cuenta de que lo hemos ofendido y decidimos que nos vamos a arrepentir, y ese arrepentimiento se va a manifestar cuando hacemos las cosas contrarias a lo que habíamos hecho antes. Así es como la palabra de Dios define el arrepentimiento, y lo dice a través de muchísimos pasajes que nunca nos ponemos a pensar en ello, pero eso es lo que quieren decir. Por ejemplo, quiero que lean conmigo Joel capítulo 2, los versículos 12 y 13. Noten, por eso, ¿qué dice la tercera palabra ahí? Vuélvanse ya al Señor. Pero no solamente con palabras, sino como de todo corazón y con ayuno y lágrimas y lamentos. Palabra del Señor. Versículo 13 dice: desgárrense el corazón, no los vestidos. Y luego, ¿qué más? Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. ¿Por qué dice vuélvanse? Porque estaban caminando en sentido contrario a donde Él estaba. Estaban caminando en sentido contrario a donde Él estaba. Y les dice vuélvanse, dense la vuelta. Eso es lo que quiere decir vuélvanse, ¿no es cierto? Ahí tiene la palabra vuelta escondida. Devuélvanse al Señor. Pero no solamente con palabras, sí Señor, me voy a devolver, sino muéstralo con acción, hazlo de todo tu corazón, que no quede nada en tu corazón, que no domines, que no doblegues para volverte al Señor, con ayuno, lágrimas, lamentos, desgárrense el corazón, no los vestidos, vuélvanse al Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento, volverse, de nuevo, ir en sentido contrario de donde se iba. No podemos decir, ok, estoy bien arrepentido de este pecado, y luego darnos la vuelta y seguir como íbamos. No se puede. Eso no es arrepentimiento. Eso es servicio de labios, nada más. ¿Sí? Espero que no lo vayan a tomar mal. Pero es importante, es importante. El profeta Malaquías dice esto en Malaquías 3, versículos 6 y 7. Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Gloria a Dios porque no cambia. Por eso ustedes no han sido consumidos. Versículo 7, desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Noten la siguiente oración: pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. ¿Se fijan ustedes? ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Se había apartado, sí, de sus leyes. Les dice, dense la vuelta, den una vuelta de 180 grados y vuélvanse hacia mí. ¿Sí? Si ellos hubieran dicho, ok, Señor, espera un rato más por acá tirando, un rato más por acá haciendo lo que estoy haciendo, ya mero tengo lo suficiente, ya mero me lleno, ya mero estoy harto, sí, y luego lo hago, pero siento mucho el dolor que te he causado. ¿Es arrepentimiento eso? No, se tiene que volver, ¿sí? Noten las acciones a las que son llamados, ¿sí?, a hacer los israelitas en la profecía, o en el libro de Isaías, en el capítulo 55, los versículos 6 y 7. Noten, y voy a detenerme ahí en unas cuantas palabras, ¿ok? Noten que dice busquen. ¿Qué implica? No, pero ¿qué implica? Si está llamándolos a buscar, ¿qué implica que estaban haciendo? No lo estaban buscando. Entonces dice busquen porque no lo estaban buscando. Está llamándolos a buscar porque buscaban todo menos al Señor. Sí, les dice busquen, que implica que no los buscaban. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo. ¿Implica qué? Que no lo estaban llamando.
Estaban pidiéndole quizás a otros dioses, estaban adorando a otros dioses, estaban cayendo en idolatría o estaban ignorando a Dios completamente, pero no lo estaban llamando. Por eso les dice, llámenlo mientras se encuentra cerca. Noten lo que dice el versículo 7, que dejen. ¿Qué quiere decir dejar? Abandonar, apartarse, no seguir en ello, no seguir practicándolo. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan de nuevo. Implica que se habían apartado, que se vuelvan al Señor nuestro Dios. ¿Y qué va a tener el Señor? Misericordia de ellos, pues al saber Él sabe perdonar con generosidad. Noten que son llamados a hacer lo contrario a todo lo que estaban haciendo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si usted dice que se ha arrepentido de algo pero sigue practicando, si usted dice que se ha arrepentido de algo pero no se ha dado vuelta atrás a hacer completamente lo contrario a ello, entonces ¿sabe qué? No sé qué hizo, pero no se arrepintió. No se arrepintió. De labios sí se arrepintió, porque ay Señor, me arrepiento. Inclusive hasta pudo haber dicho no vuelvo a hacerlo. ¿Alguna vez han dicho no vuelvo a hacerlo? ¿Y alguna vez lo han vuelto a hacer? Entonces quiere decir que no era arrepentimiento, ¿verdad? No estaban arrepentidos, porque si lo hicimos de nuevo, entonces seguimos en el mismo camino. Cuando menos no nos movimos ni para un lado ni para el otro, nos quedamos aquí por si acaso nos daban ganas de cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Estamos como yo ahorita aquí sobre esta línea, la mitad de un lado y la mitad del otro. De aquí para acá todos se van a ir al cielo, de aquí para acá. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero así estamos con un pie en el arrepentimiento y el otro pie en, pero claro, cómo me gusta eso, me hace sentirme tan bien, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran ponerle. Entonces el primer hijo dijo, no voy. Pero luego reconsideró, ¿y qué hizo? Se arrepintió primero. Es importantísimo el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón, sin arrepentimiento no puede haber acercamiento al Señor. Sin un verdadero arrepentimiento lo único que hay es emoción, es sentimentalismo, es religión, pero no hay una verdadera vuelta al Señor. Tiene que haber arrepentimiento. El segundo hijo hace completamente lo contrario al primero. Noten lo que dice. Sí, Señor, ya voy. Pero no fue. Estaba dispuesto a hacer lo que el padre le estaba mandando a hacer de palabra, pero no estaba dispuesto a poner en acción sus palabras, ¿no es cierto? Ok, papá. Pero noten que no dice ok, papá. Noten, le habla con reverencia. Sí, Señor. ¿Se fijan? Sí, Señor. Le está hablando con reverencia, le está dando el lugar que merece. Y le dice, sí, Señor. Reconoce, al decir Señor, en el griego, que es en lo que está escrito en el Nuevo Testamento, Señor en el griego es la palabra kurios. Sí, kurios. Y esa palabra kurios no quiere decir así como Señor Juárez o Señor González o Señor, no, quiere decir Señor por sobre todas las cosas. Y cuando a alguien se le reconoce como kurios, se está reconociendo uno que uno es polvo, y esa persona a la que está reconociendo como Señor es lo máximo. Por eso los judíos se ponían rostro a tierra cuando adoraban al Señor. Para ellos estar hasta el polvo, hasta la tierra, y el Señor fuera exaltado por sobre todo. ¿Sí? Entonces lo trata con reverencia y le dice, sí, Señor. Y le dice, ahora mismo, en este mismo momento, bueno, no dijo así, dijo, ya voy. Sí, mi Señor. En este mismo momento, ahora mismo me voy a ir a trabajar. Pero no fue. Y mis hermanos, así hay mucha gente, desafortunadamente, que oyen el llamado de Dios a través de la palabra de Dios. Y no me malentiendan, tienen de repente la intención de tomarla en serio algún día. Tienen la intención de tomarla en serio, pero todavía no. He oído a jóvenes decir, estoy muy joven todavía.
Me queda mucho tiempo. Primero tengo que, usted sabe, pastor, sow my wild oats, se dice en inglés. Mi mamá diría, darle vuelo a la hilacha. Sí saben cuál es la hilacha, ¿verdad? Darle vuelo, ¿verdad? Cuando esté más viejo ya, cuando esté como usted, pastor. Todavía hay para rato, ¿eh? Voy a hacer alarde de algo muy importante para mí, porque era muy importante para mi esposa. Mi presión sanguínea. Siempre estaba tan preocupada. ¿Ya te tomaste la presión? Ve con el doctor para que te tome la presión. Porque una vez me dieron una pastillita para controlar la presión. Una. Y todo, ya te hice cita con el doctor, ya tengo 3 años sin ir con el doctor. No le vayan a decir. Pero tengo 3 años sin ir con el doctor, pero me fui y me tomé la presión el otro día. ¿Saben cuál fue mi presión? 117/76. Ande pues. Estamos listos para las emociones fuertes. Estamos listos para irnos a Magic Mountain y subirnos a todas las montañas rusas. No sé por qué les dije eso. Se me olvidó. La memoria. La hilacha. Sí, si estuviera, ya que esté tan viejito como usted, ya que le haya dado vuelo a la hilacha y entonces respondo al llamado del Señor. Mis hermanos, no hay edad tan joven ni tan vieja que nos descalifique de obedecer al llamado del Señor. Los únicos que nos pueden descalificar de servir al Señor son Él y nosotros mismos. Y mientras estemos oyendo el llamado, tenemos que escuchar su voz y no solamente decir, sí Señor, ya voy, sino decir, sí Señor, e ir. No hay otra forma. Entonces hay mucha gente que habla de hacer lo que Dios los está llamando a hacer y hasta mantienen la apariencia externa de religión, mantienen la apariencia externa de piedad, ¿sí? Quizás sirven en la iglesia y tienen que mantener un aspecto, una fachada de piedad. Sí, pero sus corazones no están bien con Dios, porque piensan que las palabras y las promesas son suficientes. Piensan que las palabras y las promesas son, ya le prometí a Dios que nunca más voy a ver esa novela. Ya le prometí a Dios que nunca más voy a oír las canciones de esa banda, que nunca más voy a oír a Belinda, que nunca más voy a oír a qué sé yo, que nunca más los voy a oír, que nunca más los voy a ver, que nunca más les voy a hacer caso. Ya le prometí a Dios. En cuanto entre el año, ¿verdad? En cuanto entre el año comienzo mi ayuno de esas cosas. Y ahí estamos. ¿Quién dice que vamos a estar aquí el año que entra? ¿Quién está seguro que va a estar aquí para recibir el 2023? Levante la mano porque esté 100% seguro que va a estar aquí para recibir el 2023. ¿Alguien, por favor? Quiero dejarle algo encargado. Ninguno de nosotros estamos seguros que vamos a amanecer mañana, mucho menos dentro de 2 meses. Queremos, ¿no es cierto? Queremos estar aquí para celebrar el 2023, pero nada es garantizado, porque Dios es soberano y Él sabe, ¿no? Entonces, no debemos de pensar que con las palabras y las promesas es suficiente para Dios. Si vamos a decir, podemos ser como el primer hijo, no voy, pero luego reconsiderarlo y decir, sabes que debo ir, sí voy a ir. O podemos ser como el segundo hijo y decir, ahorita me arranco, pero luego no ir, ¿verdad? Eclesiastés, se nos dice en Eclesiastés capítulo 5, los versículos 4 y 5, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometas.
Versículo 5, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No hay que prometerle nada a Dios. Nos conocemos, ¿no? Al menos que estemos dispuestos en ese mismo momento a cumplir la promesa, a arrepentirnos, a agarrar un camino diferente al que vamos ahorita y con hechos y acciones mostrar ese arrepentimiento. ¿Para qué le prometemos algo a Dios? ¿Para qué? ¿Para sentirnos mejor nosotros? ¿Para sentir que hicimos algo piadoso? Para de alguna manera apaciguar la ira de... ¿Para qué? Mejor no le prometa nada. Me acuerdo cuando mi papá nos dejaba tareas para hacer cuando se iba a Los Ángeles a trabajar, y que se aseguran de limpiar el cooler y se aseguran de cortar el pasto y se aseguran, y le decíamos, sí papá, te prometemos que todo lo que nos estás diciendo lo vamos a hacer. Y mi papá, ¿saben qué? No me prometan, háganlo. Cuando yo llegue, que ya esté todo hecho. No, pues sí, estaba todo hecho. Lo hacíamos el día antes de que llegara. Mal hecho, pero lo hacíamos. ¿Por qué? Porque no estábamos dispuestos a cumplir con la promesa. Si no somos obligados, a veces no cumplimos con la promesa, no estamos dispuestos a hacer lo que le prometemos al Señor hacer. Entonces es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Lo vimos en Mateo capítulo 5 y el versículo 37. El Señor les dice a sus discípulos, cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Sí, te prometo que para tal fecha, que para tal día, que a tales horas, que ahí te veo, que no falto, que ahí estaré, que yo lo llevo, que yo lo traigo, que yo voy por él. Y ¿sabes qué? Me salió algo por acá. ¿Qué te salió? No, pues una fiesta a la que no puedo faltar. Sí, no, mejor, ¿sabes qué? Si tengo, te llamo si tengo chance. No, pero es que este camarada se pone muy insistente cuando pide favores, ahí está, dale y dale y dale como cuchillito de palo. No deje que lo doble. No prometas si no va a estar dispuesto a cumplir, o si no sabe si va a cumplir. Ahora, si se compromete, cúmplalo, cuéstele lo que le cueste, tenga que dejar lo que tenga que dejar, cumpla lo que prometió. Ahora, después de presentarles esto, viene después de presentarles la parábola, viene la pregunta de los 64,000, diríamos, noten el versículo 31. Les pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y noten lo que ellos le respondieron ahí en el mismo versículo 31. Y ellos le respondieron el primero. Contestaron correctamente. Contestaron la respuesta que era el primero. ¿Por qué? Si le había dicho que no. Porque se arrepintió y luego fue. El otro le dijo que sí, pero no fue. Entonces no cumplió con la voluntad de su padre. Noten lo que sigue diciendo ahí. Entonces Jesús les dijo, y aquí es en donde está la enseñanza para ellos y la llamada de atención. Noten. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras, paréntesis, a quienes los ancianos y sacerdotes despreciaban, porque eran cobradores de impuestos y rameras, porque eran pecadores, ¿sí? Les dice el Señor Jesucristo, los cobradores de impuestos y las rameras les llevan a ustedes, a los ancianos, a los sacerdotes, les llevan a ustedes la delantera hacia el reino de los cielos. En otras palabras, le estaba diciendo, ellos a quienes ustedes desprecian están más cerca de entrar al reino de los cielos que ustedes. ¿Dónde pues? Y este es el Señor que dicen que es puro amor, pura paz, pura tranquilidad, que no buscaba no ofender a nadie, buscaba no hablar palabras duras a la gente,
Buscaba tener todo en paz. ¿Se oye eso como que fue algo para mantener a todo mundo contento, a todo mundo en paz? Yo creo que es todo. Les está diciendo a los líderes religiosos, les está diciendo a los ancianos de Israel, les está diciendo a los sacerdotes de Israel que los cobradores de impuestos y las rameras estaban más cerca y sería más fácil para ellos entrar en el reino de los cielos que ellos. ¿Se dan cuenta? Es así como que, ay Dios, es como para preguntar entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Verdad? Vemos entonces que uno de los propósitos de esta parábola es usar al segundo hijo para ilustrar lo que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo estaban haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba usando a este segundo hijo, al que dijo sí voy y no fue? ¿Por qué estaba usándolo para ilustrar lo que los sacerdotes y los ancianos estaban haciendo? Porque ellos habían sido llamados a cuidar de la vida espiritual del pueblo de Israel, la viña de Dios. Y ellos accedieron a hacer lo que el Señor los había mandado a hacer, pero nunca lo hicieron. Dijeron, sí vamos, sí nos encargamos, sí, nosotros lo hacemos, sí, estamos dispuestos a servir, pero nunca lo hicieron. Aceptaron el título, aceptaron la posición, aceptaron el prestigio, etcétera, pero nunca hicieron aquello a lo que se habían comprometido con Dios a hacer. Por eso está usando al primer hijo para ilustrar lo que ellos estaban haciendo. Ustedes dijeron que sí y no lo hicieron. ¿En realidad creen que van a entrar al reino de los cielos? ¿Saben que está más fácil que uno de estos cobradores de impuestos o una de estas rameras entre antes que ustedes? Mis hermanos, yo no quiero oír esas palabras. Oh, sí, en realidad, ¿crees que porque eres pastor? ¿Crees que porque enseñas mi palabra? ¿Crees que, sabes qué? Hay pecadores afuera de este lugar que están más cerca del cielo que tú. ¿Ustedes quieren oír esas palabras del Señor? Yo no. Yo prefiero ser humilde, prefiero humillarme delante del Señor y decir como aquel publicano, heme aquí, Señor, soy un pecador, necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. Necesito que cuando me llames a hacer algo me des la fuerza para también hacerlo y que me des la sabiduría para darme cuenta cuando lo que me estás pidiendo va mucho más allá de lo que yo estoy dispuesto a dar y no prometerte que lo voy a hacer si no lo voy a hacer. Porque yo quiero cuando llegue al cielo que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero no vamos a llegar ahí por apariencias, mis hermanos. No vamos a llegar ahí porque prometimos. Vamos a llegar ahí primeramente por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y porque lo que Él hizo por nosotros en la cruz nos transformó tanto que siempre estuvimos dispuestos a sacrificarnos por servir al Señor. El segundo propósito de las parábolas esta fue usar al primer hijo para ilustrar la posición de las rameras y los cobradores de impuestos, que era mucho más favorable que la de los ancianos y los sacerdotes. Eso es de lo que está hablando esta parábola. Y les dice por qué está diciendo lo que está diciendo. Noten en el versículo 32. Versículo 32 de Mateo 21 dice, porque Juan se acercó a ustedes, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, etcétera, etcétera. Noten, para encaminarlos en la justicia, para enseñarles, para decirles lo que necesitaban hacer para poder acercarse verdaderamente al reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que venía predicando Juan el Bautista? Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Y los que más se enojan cuando se habla del arrepentimiento, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los sacerdotes, los religiosos, etcétera, etcétera. ¿Saben que en la iglesia hay mucha gente que se enoja cuando se predica el arrepentimiento? Busqué una manera, me acosté a las 3 de la mañana tratando de encontrar una manera de decir esto sin decirlo, pero no lo encontré. Los que se enojan cuando se predica el arrepentimiento son las cabras que hay en la iglesia y no los corderos. Porque los corderos agachan la cabeza y como el publicano dicen,
ese soy yo. Las cabras dicen, ¿y este quién es para decirme que tengo que arrepentirme? Como lo hacían los ancianos, como lo hacían los sacerdotes. ¿Tú quién eres? ¿Quién te dio la autoridad? ¿De dónde sacaste esa autoridad? ¿Por qué estás diciendo lo que estás diciendo? Las cabras, ya no quiero oír eso, ya no lo quiero oír, ya estoy hasta aquí de escucharlo. Y noten que dije que hasta las cejas, porque todavía les queda un poquito más por escuchar. Ya estoy cansado de escuchar acerca de repente. Ya, ok, pues me arrepiento. Ok, como dijo Juan el Bautista, vayan y muestren frutos de arrepentimiento. Sí. Juan se acercó a ustedes, les dice, para encaminarlos en la justicia, y no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Vieron a lo más vil, a lo más bajo, a lo más despreciado, los vieron arrepentirse y creer en el mensaje de Juan. Y ustedes que son tan santos, tan apartados, que se creen estar tan cerca del Señor, vieron que estas gentes que no tenían ni la menor oportunidad, según ustedes, de entrar al cielo, arrepentirse y creer, y ustedes no pudieron ver el poder de Dios manifestado en lo que ellos estaban sido movidos a hacer. Mis hermanos, todos queremos ver milagros, pero el milagro más grande que hay es que todos nosotros aquí, y lo estoy diciendo, estoy generalizando, pero espero que así sea, todos nosotros aquí nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor Jesucristo, y a pesar de lo que fuimos, Él nos hizo nuevas criaturas, y ahora hemos creído completa, totalmente en lo que su palabra nos dice, y estamos constantemente siendo transformados por esa palabra. Ese es el milagro más grande que Dios pudo haber hecho en mi vida. Quiero ver otro, claro que quiero ver otros milagros. Pero el milagro de que el cielo esté abierto para mí es el milagro más grande que yo puedo esperar que el Señor haga en mi vida. Entonces les dice, las rameras, los cobradores de impuestos oyeron a Juan, creyeron, se arrepintieron. Ustedes, aunque estaba tratando de encaminarlos, les estaba tratando de mostrar el camino de en verdad ser justificados, no le creyeron. Por eso ellos están más cerca de entrar al reino de los cielos que ustedes. Jesús, hablando de Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, versículos 28 al 30, dice: yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos, noten, ¿todo quién? El pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Versículo 36, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos y no fueron bautizados por Juan. ¿Qué hicieron? Rechazaron. No queremos oírlo, está loco. Miren cómo anda vestido. Come langostas con miel. ¿A quién se le ocurre? Blur. Miren, ahí trae todavía una pata de chapulín ahí colgado de la boca. Está loco. Está loco. Se nos dice en los evangelios, se nos cuenta en el evangelio de Mateo, se nos cuenta en el evangelio de Lucas acerca del Señor cuando va a la casa de un publicano a comer, que de hecho se nos dice en Lucas capítulo 5, los versículos 29 al 32, que era Leví, que después le pusieron Mateo, que es el evangelio que estamos estudiando. En Lucas capítulo 5, versículos 29 al 32, dice: más tarde, Leví ofreció un gran banquete en su casa, en honor de Jesús. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos que cobradores de impuestos y otras personas. Deténganse ahí. Leví era cobrador de impuestos. Y cuando el Señor le dijo: sígueme, ¿qué hizo?
dejó el banco de los impuestos e inmediatamente lo siguió, e inmediatamente lo llevó a su casa, e inmediatamente se los presentó a toda la bola de amigos, pecadores, rameras, etcétera, etcétera, que tenía, porque quería que ellos también pudieran tener la oportunidad de acercarse a Él. Sí, entonces ofreció un gran banquete en su casa en honor de Jesús. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Versículo 30, pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. ¿A qué vino el Señor a hacer? A llamar al arrepentimiento a los pecadores. Y saben que todavía lo sigue haciendo hoy. Y cuando un pecador arrepentido se acerca a Él, dispuesto a hacer un lado su pecado y caminar en dirección opuesta a la que va caminando, el Señor lo perdona y lo recibe como parte del reino. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, quiero leerles un pasaje más, y ustedes lo pueden leer conmigo en Hechos capítulo 3, los versículos 19 y 20. Pedro, predicando aquí en el día de Pentecostés, dice: por lo tanto, ¿qué deben hacer? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Noten, la iglesia recién nacida, la iglesia que recién estaba saliendo del cascarón, por así decirlo, en el día de Pentecostés. ¿Cuál fue el primer mensaje de Pedro? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Saben que ese es un llamado para todos nosotros aquí esta mañana? No, pastor, pero yo ya soy salvo. Ok, está bien, gloria a Dios, qué bueno. Pero quizás se ha apartado de Dios por alguna razón, alguna situación, alguna circunstancia. Ha estado practicando algo que no debía de practicar. Arrepiéntase y vuélvase al Señor. Arrepiéntase y vuélvase al Señor. Así de sencillo es. Dios no lo hizo de algo difícil para que nadie lo alcanzara. Lo hizo sencillo para que todo mundo lo pudiera alcanzar. Pero los que no lo van a alcanzar son los que, como los ancianos y los sacerdotes y los fariseos y los escribas e intérpretes de la ley, rechazan el mensaje, arrepentirse y creer. Mi hermano, mi hermana que está aquí con nosotros hoy, que nos está viendo por Facebook, que nos está viendo por YouTube, si en algo han pecado y se han apartado de Dios, la fórmula es muy sencilla: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres, por lo paciente que eres, porque eres fiel a tu palabra, y tu palabra nos dice que eres lento para la ira, grande en misericordia, que un corazón contrito y humillado tú no rechazas, que la caña cascada no la arrancas, ni el pábilo humeante lo apagas. Al pábilo le pones aceite y lo limpias, lo cortas y le quitas lo que no sirve y lo haces brillar otra vez. La caña, Señor, la levantas y la pegas y la das fortaleza para que puedas seguir adelante con el propósito para el que la creaste. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti. Tú no nos rechazas si verdaderamente venimos a ti arrepentidos. Yo te pido, Señor, por toda esta congregación, incluyéndome a mí mismo, que si en algún área de nuestra vida nos hemos apartado de ti, hemos caminado en dirección opuesta a ti, que traigas un verdadero arrepentimiento a nuestro corazón, pero no solamente un sentimiento. Trae un verdadero arrepentimiento que nos lleve a darnos la vuelta de donde estamos
y dejemos de caminar hacia el pecado que practicamos y caminemos hacia ti. Tú dices que te busquemos mientras puedes ser hallado, y yo sé, Señor, que todavía puedes ser hallado. Ayúdanos a buscarte hoy. Tú nos dices que clamemos a ti y tú nos oirás. Así es que clamamos a ti hoy. Y así, con todos los ojos cerrados, con todos los rostros inclinados, ahí en donde está sentado, sentada, si tiene algo de qué arrepentirse, algo que confesar al Señor, ahí lo puede hacer ahorita mismo. Diga: Señor, he estado practicando tal y tal cosa. Señor, me arrepiento de esta cosa y nombre lo que estaba haciendo. Y Señor, te pido que me des las fuerzas para darme la vuelta e ir en dirección opuesta hacia donde iba. Que esta actitud, esta manera de pensar, esta manera de obrar, Señor, sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Y pueda ser como ese primer hijo que al principio no quería ir, pero que al meditar en todo lo que su padre había hecho por él, se arrepintió e inmediatamente fue. Quiero ser ese hijo, Señor. Quiero ser esa hija, Señor. Ayúdame, ayúdame. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.